Hola a todos y bienvenidos a este Preguntas y Respuestas que como cada jueves resuelvo todas vuestras dudas y preguntas sobre interiorismo, sobre decoración, para que aprendáis de mi mano y lo más importante para que luego lo podáis poner en práctica y veáis cómo vuestra casa se transforma en un hogar espectacular. En esta ocasión y relacionado con el vídeo que saqué hace unos días sobre dormitorios, sobre cómo poner la cama de forma totalmente profesional, he recibido una serie de preguntas que hacen relación no solamente a cama, sino a el conjunto de la habitación. En concreto vamos a hablar hoy sobre cortinas que podemos llevar tanto a nuestra estancia principal como a nuestro salón, cocina, etcétera, o cualquier estancia de nuestra casa. Pero voy a resolver preguntas sobre mesitas de noche. Una de las preguntas era si hace falta combinar o no mismas mesitas de noche, es algo que vamos a resolver hoy. Y luego también vamos a hablar sobre papeles pintados y en concreto cómo elegir el papel pintado. En este caso me preguntaban sobre un papel pintado de efecto textil para la cabecera del dormitorio, qué color escoger y qué marcas nos ofrecen esta posibilidad. Esta y muchas más preguntas que iremos resolviendo a lo largo de estos 15 minutos, pero lo más importante es que te suscribas a este canal y que cada jueves aprendas de mi mano resolviendo preguntas y respuestas que tú mismo me haces cada día. Bien, pues comenzamos. Para resolver la primera pregunta es un poco amplio todo el tema de las cortinas, os podéis imaginar, podría estar un vídeo entero hablando sobre cortinas. Qué material escoger, qué tejidos, si son opacas, si son translúcidas, si se cuelgan de una manera, se cuelgan de otra, van hasta el suelo. Bueno, como os podéis imaginar es un tema súper amplio, pero las preguntas que vamos a resolver hoy van destinadas a conocer, uno, los tipos de cortinas que existen, si escoger un visillo o una cortina opaca. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cortina en barra o cortina oculta? La tercera pregunta, ¿cortina que toca el suelo, que arrastra, que cuelga? Vamos a verlo. Y la última que voy a resolver con respecto a las cortinas en este Q&A es la diferencia entre store o cortina y cuál escoger. Depende de la estancia, depende de las funciones y de las necesidades que tengamos. Bien, pues vamos a comenzar con las cortinas. La primera pregunta, como os decía, es qué tipo de cortina escoger. Si escojo una cortina tipo visillo o escojo una cortina más opaca. Bueno, pues para empezar, mi recomendación es que siempre que puedas las combines. Vas a ver que combinar una cortina tipo visillo que deja pasar más la luz con una cortina más opaca, la combinación de ambas crea una atmósfera mucho más armónica y recogida en el ambiente, se ve además muy elegante y muy vestido siempre que se colocan juntas. Vamos a diferenciar entre visillo y cortina. El visillo, sabéis, es la tela que por lo que está compuesto hay más huequecitos en el tejido y por lo tanto pasa más la luz. El objetivo principal es tamizar la luz, es decir, que entre la luz pero que no entre pues como si no hubiese cortina, ¿vale? Dejar pasar la luz pero en menor cantidad, es decir, difuminar esa luz, que siga entrando claridad en la estancia, por tanto los visillos están muy bien y aparte crean un bloqueo visual, digamos, con el exterior. Entonces, de dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro, no vas a poder ver 100% el exterior o el interior debido a este visillo. Por lo tanto, generan privacidad que a todos nos interesa, pero con la gran ventaja de que nos dejan pasar la luz. A diferencia de las cortinas opacas, que como bien dice el nombre, no dejan pasar absolutamente nada más de luz. Digamos que para una habitación principal, un dormitorio en donde tú necesitas descansar, si por ejemplo prescindes de persianas, te recomiendo poner cortinas opacas, pero combinándolas con cortinas visillo, ya sea en forma de cortina o en forma de store, para generar esa sensación más lujosa, más cuidada, más recogida, etc. Por ejemplo, en un salón te recomiendo colocar cortinas opacas si quieres darle ese toque más decorativo. Se suelen colocar más como caídas, no tanto como cortina principal, ya que abultaría mucho más, sería mucho tejido recogido cuando las abres. Entonces las cortinas opacas se suelen colocar más como de forma decorativa a los laterales de los ventanales, siendo la cortina principal la que está tapando el paso de la luz. Suelen ser más stores y suelen ser más tipo visillo, que como digo el tejido suele ser más fino, pesa menos y cuando se recoge ocupa menos espacio. Entonces, como has visto ya la diferencia principal entre visillo y cortina, ahora vamos a pasar a la cortina, la vamos a poner con barra, la vamos a poner sin barra, ¿vale? Esto es muy interesante, pero antes de decirte qué tienes que hacer, tienes que pensar tú qué quieres darle protagonismo a tu estancia. ¿Quieres dar protagonismo a la cortina,
a la barra, a los pliegues de la cortina. Como sabes, las cortinas cuando van con barra o cuando van con riel oculto, tienen como unos plieguecitos, ¿vale? Que hacen que la caída sea de una forma u otra, de ahí lo de onda perfecta, o si es más plano, pues la caída, es decir, tal y como arriba esté cosido, ¿vale? Va a tener una caída u otra, y aparte va a visualizarse de una forma u otra desde fuera, cuando tú ves la perspectiva del salón o de la estancia. Entonces, mi recomendación es: ¿quieres darle importancia a ese pliegue? Bueno, pues muéstralo. ¿No quieres darle importancia a ese pliegue? Bueno, pues colócalo en un cortinero, en un foseado. También hay que tener en cuenta que cuando colocas una barra es para que ésta se luzca, se vea. Puede ser porque tengas un estilo más clásico o porque quieras darle ese toque como más protagonista a la barra, ya sea porque tiene toques dorados o negros o tiene algún algo decorativo que te gusta. También la cortina, cuando se coloca en barra, suele ser porque la cortina también no solamente los ojales no solamente son redondos o están cosidas, sino a lo mejor pues tiene una cinta con un botón o tiene algún elemento que hace que esa cortina tenga realmente algo que tú quieras mostrar. Como te digo, también tienes la opción de colocarla en un carril oculto. En ese caso, la cortina va directamente al techo y cae, ¿vale? Y esta cortina con carril oculto normalmente puede estar visto, es decir, sin un foseado, o bien integrado dentro de un foseado en el techo. El foseado, para quien no lo sepa, es, digamos, un agujero en el falso techo que te permite crear como una doble altura, en donde tú tienes el techo normal aquí, hacemos un agujero, metemos aquí la cortina y de esa manera tú desde fuera no vas a ver ni la barra ni el comienzo de la cortina, vas a ver simplemente la cortina caída. Y aquí, si le metemos una iluminación LED, ya lo clavamos. Vamos a darle mucho más protagonismo y una iluminación indirecta a esa estancia. La siguiente duda que me preguntabais era si la cortina tiene que besar o no el suelo, tiene que tocar, tiene que arrastrar, tiene que volar. Bueno, pues la cortina del mismo modo va a hacer lo que tú le digas. Si tú la cortina quieres que tenga un efecto, un aspecto en el ambiente más natural, te recomiendo que dejes que apoye o incluso que arrastre un poquito. Si quieres un estilo más pulido, menos natural, menos tal, bueno, pues entonces te recomiendo que bese el suelo. Yo lo de que las cortinas estén por encima del suelo no me gusta absolutamente nada. Creo que si hay la habitación mucho más pequeña, me da como entrar en una habitación y no solo ver que es luminosa, sino que también se ve amplia, se ve alta los techos, y esto es debido a las cortinas. Entonces, si vas a poner una cortina corta, ¿vale? Es mejor casi que pongas un store, sinceramente, te va a quedar mucho más bonito y mucho más mono, ¿vale? A no ser que quieras darle un estilo tipo cottage o tipo farmhouse, que ahí quieres meterle ahí un poco como más, o un vintage, ¿vale? Pero yo creo que aún así, aún siendo vintage, cottage o lo que tú quieras, seguiría incluyendo cortinas hasta el suelo, ¿vale? Creo que quedan mucho, mucho más bonitos. ¿Colores de las cortinas? Otra de las dudas, depende de todo lo que quieras poner en esa estancia, ¿vale? Lo mejor es elegir tonos neutros, tonos claros, blancos crudos, blancos lo más blanco posible. El blanco con la luz no se pone amarillo, sino que se pone más blanco, ¿vale? Entonces, si quieres un espacio como muy minimalista, muy impoluto, bueno, pues un blanco, pero yo siempre tiro un poquito a un tono más cálido, pues más crudito, ¿vale? Para que no sea todo tan impoluto, ¿vale? Y no se vea tan sucio. Esa es mi recomendación, pero tú puedes jugar con estampados, puedes jugar con lo que tú quieras, al final depende mucho de tu personalidad. Sí que te recomiendo tip de interiorista y decoradora para que tus espacios te duren, ¿vale? Y que no sea un espacio que va de tendencia en tendencia, es que intentes buscar acabados que vayas a querer utilizar siempre, independientemente de los cojines que pongas, de la ropa de cama que pongas, del sofá que cambies, de la mesa que elijas, es decir, depende de todo lo que tú pongas a tu alrededor, que sean cortinas que digas, vale, bueno, pues son combinables, ¿vale? Pueden tener un patrón, no pasa nada, no falta que sean siempre lisas. Pueden tener un patrón, pueden tener textura, pueden tener dos colores, es decir, arriba un color y abajo otro. A mí esas también me gustan muchísimo, pueden tener rayas. Todo depende de lo que tú quieras darle y luego cómo combines el resto de textiles. Que si haces un niño con los cojines o con algún play de alguna cosa, se abre el ambiente mucho más armónico y recogido. Por lo tanto, la última de las cuestiones, ¿combinamos entonces estos con cortinas? ¿Tú qué dices después de haberte dado toda esta información? Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que combinar store con cortina es algo muy inteligente, pero hay casos en los que te conviene elegir el store o solo elegir la cortina. Vamos a ver esos casos. Hay veces, ya sea por el tipo de situación de la ventana,
que por ejemplo tenemos una mesa justo abajo de la ventana, o tenemos una cama justo abajo de la ventana, o tenemos algo en donde poner un store es imprescindible porque la cortina no vamos a poder darle el uso y dar ese efecto de tapar la luz que queremos con la cortina. Entonces poner el store es lo más cómodo y te recomiendo que sean stores tipo paqueto, stores de visillo, que tamicen la luz pero que aún así dejen pasar esa luz. Vas a ver cómo la claridad inunda tu habitación. Por otro lado, las cortinas las pondría en lugares donde, bueno, pues necesito abrir y cerrar de forma cómoda, lugares donde quiero, como digo, darle esa presencia, darle ese aspecto más sofisticado, por ejemplo, en salones, a los lados de cristaleras, en habitaciones principales, acá al lado de la ventana, es decir, pero siempre teniendo en cuenta el tamaño de la habitación, teniendo en cuenta el tamaño de la ventana, etcétera, porque por ejemplo tenemos ventanas que su hoja es muy pequeña, entonces es más recomendable colocar store y si puede ser de los que van integrados en la ventana, mucho mejor. Digo si la hoja es muy pequeña, ¿vale? Si la hoja es grande lo suficiente como para colocar un store de paqueto que tenga una calidad bonita, te recomiendo que pongas un store de paqueto siempre, ¿vale? Y obviamente si la hoja es necesario abatirla de forma independiente, pues que cada una de las hojas tenga su store independiente. Cualquier duda que tengas con respecto a las cortinas, si no la he resuelto en este Q&A, para el siguiente dímelo que lo voy a resolver, ¿vale? Y lo mismo, si quieres preguntarme por comentarios, te voy a contestar lo antes posible. De mismo modo, si has dado un me gusta, te está encantando, dale me gusta, compártelo hasta este punto, la parte de las cortinas, súper interesante. Y como digo, si quieres saber más, haré otro vídeo solo sobre cortinas para poder explicarte más despacio todo este maravilloso mundo de este textil que viste muchísimo en las estancias y es tan bonito. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es sobre mesitas de noche. Como veis, ya llevamos un ratito hablando y es que las mesitas de noche son uno de los elementos de las habitaciones que van a darle un toque distinto, con carácter a nuestra habitación, aparte de servir de apoyo para nuestros objetos personales o incluso para las lámparas de noche. Bien, el objetivo de esta pregunta era resolver si colocamos mesitas de noche iguales o distintas. Bueno, esto va a depender mucho, como siempre, de cómo seas tú, de cuál sea el estilo decorativo que tú utilices. Si eres una persona muy clásica, te recomiendo que os dejes las mismas porque el estilo clásico se basa en la similitud, en la simetría de las partes. Entonces, tiene que ser igual en un lado que en el otro. Si eres una persona, digamos, con una tendencia más moderna o contemporánea, que tiende a tener un estilo más art déco o simplemente moderna, bueno, pues sí que te recomiendo a lo mejor que pienses de qué manera puedes darle ese toque rompedor, que es lo que hace el art déco, ¿vale?, a tu estancia. De esa manera, a lo mejor puedes jugar con los colores de las mesitas o puedes jugar con la forma de la mesita, dejando el mismo color, y también con la pared, digamos, con el color de la pared. Me explico. Si por ejemplo quieres combinar dos colores distintos, ¿vale?, en la mesita, no quieres que tengan la forma, sino que sea el color lo que es distinto, puedes jugar con el color de la pared que está justo detrás de la mesita para generar un contraste entre ambos lados. Por ejemplo, el lado derecho de la habitación va a tener un color, digamos, más oscuro, no vamos a decir negro, pero imagínate un color más oscuro, y por tanto vamos a colocar la mesita delante en un color más claro para que genere ese contraste. Pero luego, en cambio, la mesita del otro lado va a tener la parte de la pared en blanco, digamos, pero en cambio la mesita va a tener ese mismo color que la pared del otro lado, pero en la mesita. De esa manera vamos a generar como un contraste entre los dos lados, ¿vale? Y está hecho con un sentido. Lo que intento decirte con esto es que no consiste en, pues voy a poner una mesa roja y una mesa verde, ¿vale? Sino que todo tenga un porqué, que para eso está el diseño de interiores y nos genera unas sensaciones, ¿vale? Vamos a combinar esos colores o esas formas. Por ejemplo, puedes combinar una mesita cuadrada con una mesita más orgánica, más circular, por ejemplo, pero con el mismo color. Que le des un toque de similitud entre las mesitas me parece interesante. Y que además, si eso tiene un sentido, como te he explicado, por ejemplo, con el tema de la pared, con algún elemento decorativo o algo que esté haciendo que eso luego en conjunto se vea armónico, porque el objetivo final es que tú cuando estés en la habitación no percibas la diferencia entre las mesitas, que para ti sea tan combinable y tan armónico, tan equilibrado, que no sea como ¿sabes? Sino que realmente digas, jo, qué guay me siento aquí y fíjate, esa mesita es de una manera y esa otra es de otra. Y aún así no me he dado cuenta porque estaba tan bien encamado, tan bien conjugado, que no he podido percibir la diferencia hasta que me he fijado
esta mesita tenía este detalle y esta tenía este otro detalle y no son iguales. Otra de las cosas que hace que a lo mejor coloques mesas de noche distintas es porque prescindas de una de ellas. Me explico. Por ejemplo, hay veces, o queremos incorporar un tocador, hay veces que hacemos que el tocador sea una extensión, digamos, de la cama. Entonces, termina la cama y comienza el tocador. En este caso prescindiríamos de mesita de noche, ya sea por, como te digo, el espacio, porque tenemos espacio de sobra como para colocar una mesa larga al lado de la cama, o hay veces que en vez de colocar una mesita de noche colocas una cómoda y ya luego de paso aparece una estantería, es decir, a medida. Hay veces que se puede hacer. En esos casos no pasa absolutamente nada, se prescinde de una mesita de noche, pero hay una combinación, ¿vale? Digamos, en el conjunto de la habitación que hace que aunque solo tengamos una mesita, luego el otro lado se ve en conexión con esta mesita, ¿vale? No consiste, como digo, en poner por poner, ¿vale? Ni en quitar por quitar, que todo tenga un sentido. Pero por poder se puede y existe. Bien, y ya para terminar, vamos a resolver la última de las preguntas, que era sobre el papel pintado en la cabecera de la cama. Me decían qué tipo de papel, efecto textil, puedo colocar en la cabecera de mi cama, de qué color lo elijo y dónde lo puedo encontrar. El papel textil lo que hace es imitar, como dice la palabra, a los tejidos. Antiguamente, en la Edad Media, para generar ambientes mucho más cálidos en las habitaciones, lo que se hacía era entelar las paredes, ¿vale? Se entelaba directamente telas, se ponían en la pared y eso hacía que la estancia se fuese mucho más acogedora, más calentita. ¿Qué ocurre? Hoy en día eso no hace falta porque tenemos radiadores, tenemos el suelo radiante, tenemos un montón de cosas que hacen que la temperatura en el hogar sea bastante cálida, ¿vale? Pero la parte estética de entelar o de poner algo en la pared es asombroso porque le da un toque de textura, le da un toque de color, le da un toque de combinación de materiales que es muy enriquecedor y se ve como un ambiente, lo que siempre os digo, como muy elevado, muy sofisticado y con ese toque de lujo, ¿vale? Entonces, el empapelar las paredes es una técnica que está muy de moda, cada vez más de moda, además se combina con molduras, se combina, se hacen murales a medida, bueno, es increíble y como veis va a generar un ambiente súper interesante en la habitación. En este caso esta persona me preguntaba sobre efecto textil, entonces estamos hablando de colocar un papel que tenga un efecto textil, ya sea lino, ya sea cuero, ya sea piel, ¿vale? El objetivo es generar esa textura. En este caso yo creo que se refería más a un tipo lino, que es el material que más está de moda, que más se pone porque da un toque súper natural a las estancias. Es como pintarla de beige, pero con la parte textil, de tocar, del tejido, de la textura, que es lo que enriquece tanto las estancias. Te recomiendo poner un lino, ¿vale? Porque los linos son súper naturales, te combinan prácticamente con todos los materiales, genera ambientes atemporales, entonces es de lo más ponible y de lo más bonito que yo conozco, ¿vale? Pero te digo, tienes inmensidad de papeles pintados efecto textil. En cuanto al color, va a depender del tipo de colores que estés usando tú en tu habitación. Si eres una persona que te gusta combinar colores neutros, pero darle un toquecito de color con verdes, con rositas, con terracotas, con marrones, etcétera, bueno, pues un lino en beige, en un tono beige, ¿vale? Que no sea ni muy fuerte ni muy suave, te va a quedar espectacular porque va a similar digamos, un roble, una madera roble clarita, entonces te va a quedar súper bien con madera, con blanco, con crema, con cualquier color, prácticamente con cualquier color. Y luego si quieres darle ese plus de color, inclúyele un verde agua, un verde grisáceo clarito, un rosa grisáceo, igual un nude, un blush, cualquier color te va a ir súper bien, un terracota, todos te van a quedar súper bien y vas a poder combinarlo en cualquier época del año, ya sea con los colores más fríos o con los colores más cálidos, te va a quedar espectacular. Por otro lado, si es una persona que quieres jugar con los colores, pero aún así quieres que sea un tono ponible con cualquier color, te recomiendo empapelar tu pared con ese tono, con ese verde grisáceo clarito, que es como un verde agua, pero muy clarito, te va a quedar muy bonito y te va a combinar luego pues con blancos, con los verdes de diferentes gamas de intensidad, con marrones en diferentes intensidades, incluso con los fríos, porque el verde es un color neutro, entonces te va a combinar tanto con los colores fríos como con los colores cálidos. También puedes jugar luego con estampados, entonces no solo son colores lisos, sino que son también estampados. Y luego, si es una persona que te encanta los efectos textiles y quieres incluirlo dentro de unas molduras, también te recomiendo que lo valores porque va a darle un toque de elegancia y sofisticación.
aunque hoy en día lo que se lleva es hacer pues como mitad de la pared con papel pintado y la otra pared pues suele haber un pollete, suele haber un friso, suele haber algo que separa esa parte, entonces crea como un interés visual y se ve el espacio como muy cuidado, muy sofisticado. Bueno, pues hasta aquí el Q&A, preguntas y respuestas de cada jueves. Espero que hayas aprendido un montón sobre cortinas, sobre mesitas de noche y sobre papeles pintados. Se me olvidaba decir de dónde comprar esos papeles pintados. Bueno, mira, pues tienes tiendas como Gancedo, Cordoné, tienes también tiendas online como son Caselius, una tienda muy buena online que venden esos papeles pintados. Luego todos estos papeles van a estar en estas tiendas que te acabo de decir, como es Gancedo, como es Cordoné. Vas a poder ir y verlo en persona y tocarlo en persona, ¿vale? Pero si lo quieres comprar directamente online, tienes estas tiendas. Yo conozco a Caselio, Kaulan, papelespintados.com, es decir, hay un montón de tiendas. Y mi recomendación es que elijas papeles pintados que sean lavables, que tengan poca concentración de PVC, pero que sean lavables, que sean resistentes a materiales de limpieza, que no sea como papel, sino que tenga un poquito de impermeabilización, porque esto te va a generar mucha mayor resistencia, vas a poder desinfectarlo con lejía, vas a poder colocarlo en cualquier área, aunque en el caso de las camas no vamos a utilizar comida ni nada que lo manche, pero bueno, sí es bueno limpiarlo de vez en cuando por el tema de las manchas que pueden soltar del roce de la almohada, del cabello, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues te recomiendo que visites estos sitios. Cualquier duda o pregunta, aquí estoy para ayudarte. Yo soy Clara de Estudio Estilo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.